ya entrar en los aspectos técnicos y definiciones y todo eso. Entonces, esto es parte del texto de Thomas, en particular la sección 2.1 que se refiere a razón de cambio y límite. Obviamente a nosotros no nos interesa mucho el tema del límite per se porque realmente ya lo vimos. Entonces, nos interesa saber qué son las razones de cambio y cómo actúan en el día a día. Eso es como el punto aquí. Entonces hay que hacer una paralelo ahí entre la velocidad, por ejemplo, promedio y velocidad instantánea, o en general un cambio promedio y un cambio instantáneo. No necesariamente velocidad, ¿ya? Eso de la velocidad es simplemente un ejemplo, ¿ya? Uno de los tantos fenómenos de movimiento que existen, pero en realidad hay muchos más. Podríamos hablar de una temperatura promedio y una temperatura instantánea también, ¿cierto? Así que en realidad es solamente una especificación que hace el autor para poder entrar digamos, en el tema de una manera más ejemplificadora, nada más. Ya, y pone un caso bien particular al principio, sin ver nada de teoría, todo esto va a ser intuición en un comienzo. Dice cómo determinamos la velocidad promedio de cierto objeto. Por ejemplo, aquí si una piedra está cayendo, ¿ya? Desde el reposo, es decir, lo que llamamos en caída libre, ¿cierto? ¿Cuál es la velocidad promedio? Entonces, bueno, él plantea una fórmula acá, que es I igual 16t al cuadrado, que se refiere a una distancia recorrida por la piedra mientras va cayendo, ¿ya? Y ese t está medido, en este caso, en segundos, me parece, ¿sí? Ahí está t en segundos. Significa que el primer segundo recorre 16 pies, porque está medida la distancia en pies, que es el sistema imperial, ¿cierto? Que es el sistema que ocupan los norteamericanos en general y que nosotros no ocupamos mucho, ¿ya? Salvo para cosas de construcción, quizás ocupamos esas medidas imperiales. Pero ya pensémoslo así. Entonces, por ejemplo, el primer segundo cae 16 pies. Para el, qué sé yo, el segundo 2 serían 16 por 4, ¿cierto? Por t al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. En este caso sería 4. ¿Ya? Y eso es 16 por 4 son 64, me parece. Haciendo un cálculo rápido, ¿ya? Pero lo importante es que nos va dando la medida de pies que va recorriendo la piedra en caída libre hacia abajo, vertical. ¿Ya? ¿Y por qué esta fórmula? Porque él dice, bueno, Galileo planteó esta fórmula. Y no sé si sabrán, pero esa fórmula se obtuvo tirando cositas desde una torre, ¿ya? Tirando objetos. Galileo lo que hizo fue muchos experimentos. Y de acuerdo a los experimentos aproximó esta fórmula más o menos general de la caída libre de objetos desde cierta altura, que parten del reposo. Entonces, se quiere determinar a partir de esto la velocidad promedio de una piedra o de un objeto que es lanzado desde el reposo en caída libre, ¿ya? De manera vertical. Pero la velocidad en realidad es una variación, y eso es lo que yo quiero que se concentren en ese concepto. ¿Qué significa velocidad? Desde el punto de vista más intuitivo. Es una variación, ¿cierto? Todos sabemos lo que es la velocidad desde el punto de vista intuitivo, ¿cierto? Cuando nos dicen, qué sé yo, a qué velocidad va un auto, uno lo entiende. Pero si lo miramos desde el punto de vista variacional, la velocidad es un cambio de distancia en el tiempo. O sea, ¿cuánto avanzaste en un segundo o en un minuto caminando, por ejemplo? ¿Cuántos metros avanzaste en un minuto caminando? Eso es una variación, ¿cierto? El cambio de la cantidad de metros que uno avanza en un minuto caminando es una variación, y a esa variación le llamamos velocidad. Ese es el fenómeno. En realidad le llamamos rapidez, pero vamos a llamarle por ahora velocidad sin especificar mucho el tema. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. La velocidad como concepto es una variación. Hay muchos fenómenos que conocemos que son variaciones. La temperatura también es una variación, ¿ya? De ciertos fenómenos. Entonces, el volumen también es una variación. El volumen de un objeto cambia, ¿cierto? Hay objetos que pierden o ganan masa. Entonces también es una variación. Es la variación de masa en ese caso. Entonces hay que ver el concepto de velocidad así, como una variación de la distancia en el tiempo, ¿ya?
Por lo tanto, ahí tenemos dos variables, una que es la distancia, que en este caso, como es una piedra en caída libre, sería una distancia recorrida en caída libre, ¿cierto? Y el tiempo t, que es otra variable, pero si se fijan, yo puedo escribir o plantear la distancia recorrida en términos del tiempo. Es decir, cada segundo que pasa me va determinando una cierta distancia recorrida. Por lo tanto, si estas son dos variables, y es la distancia recorrida y t es el tiempo, yo podría plantear que t es una variable independiente, es decir, que no depende de nadie, salvo de sí misma. En cambio, la distancia sí depende del tiempo, ¿cierto? La distancia recorrida depende del tiempo, entonces es una variable dependiente. ¿Ya? Tener ese concepto claro es bien importante porque formalizamos un poquito lo que vamos a hacer más adelante. ¿Ya? Entonces hay que entender que en este caso la distancia o la variable i es dependiente de la variable tiempo, es decir, va a cambiar si cambia el tiempo, ¿ya? De alguna manera. Y bueno, ahí, como les digo, esta ecuación hay que aceptarla, se obtuvo de experimentos, así que la vamos a aceptar como tal, ¿ya? Hubo un método científico ahí para determinarla. Y nos vamos a concentrar en obtener velocidad promedio, es decir, esta variación, ¿ya? La variación de la distancia recorrida en un cierto tiempo. ¿Cómo se obtiene la variación de una distancia recorrida en un cierto tiempo? Bueno, por ejemplo, aquí dice, ¿cuál sería la velocidad promedio de la piedra durante un intervalo en un tiempo dado? ¿Ya? Dice para los primeros 2 segundos. Es decir, desde el segundo 0 en que se soltó la piedra hasta el segundo 2 en que se hizo una medición, hay que ver cuál fue la velocidad promedio ahí o la variación de la distancia promedio, ¿ya? Y para eso lo que se hace es calcular la distancia que había recorrido la piedra a los 2 segundos, que en este caso sería 16 por 2 al cuadrado, ¿cierto? Menos la distancia de la piedra. Ahí no sé si se cortó la llamada un momento, creo. Pero por lo menos dice que está grabando todavía. Ahí nos perdimos en un momento, ¿no? Sí, La profe, conexión. pero como unos 2 segundos, ¿no? Ya. No sé qué pasó ahí. Problemas Wi-Fi. ¿Ya? Entonces, la distancia recorrida por la piedra a los 2 segundos es este valor, 16 por 2 al cuadrado, que es 16 por 4, ¿cierto? Que creo que es 64. Y la distancia recorrida en el segundo 0 es 0. No ha recorrido ninguna distancia todavía, ¿ya? Así que el modelo también funciona ahí. Dividido por los segundos que han pasado, claro, porque cuando uno quiere calcular la distancia recorrida en un cierto tiempo, en el fondo lo que hace es calcular la distancia total recorrida y dividirla por el tiempo, como a ver si hacemos un paralelo con un ejemplo más particular. Si yo digo, no sé, las notas del curso, por ejemplo, ya algunas personas tuvieron 5, otras 4, otras 7, 6, 3, qué sé yo, y si quiero hacer un promedio de eso, calculo una cantidad total de calificaciones, ¿cierto? Sumo todas esas notas y las divido por la cantidad de calificaciones que existen. Y ahí obtengo un promedio, ¿cierto? Esto es algo similar. ¿Ya? Entonces, calculo una distancia total y la divido por el tiempo, porque en el fondo yo quiero saber cuál es la distancia recorrida en un tiempo dado, ¿ya? En este caso son 2 segundos, ¿cierto? Y resulta que esa división, que es un promedio de las distancias recorridas, ¿ya? Va a ser 32 pies por segundo porque estamos en el sistema imperial, estamos trabajando con esas unidades. Pero el tema es que esa representación, el 32, es la variación de la distancia promedio. Es decir, cómo cambió la distancia en promedio en ese intervalo, en esos 2 segundos. Y a eso le llamamos velocidad, velocidad promedio, ¿ya? Para que no lo confundamos con lo que sigue, que es una velocidad instantánea. Entonces, ¿qué significa? Es como si ustedes se paran en la carretera, hacen dos marcas en la carretera, ¿ya? Distanciadas de cierta cantidad de metros. Voy a ver si tengo mi pizarra por aquí.
A ver si me reconoce el lapicito de la pizarra, porque no. Creo que no está configurada todavía. No, parece que no. Así que voy a tener que, el mismo problema de ayer de que voy a tener que ir a buscar un cable. Denme un segundo. Ya. Problema de configuración de la... Entonces, el tema es imaginar así como que nos paramos en la carretera, a un ladito, ¿ya? Y hacemos dos marcas, ¿cierto? Hacemos una marca aquí, que le vamos a llamar D1 o D0, y otra marca acá. Entonces esperamos que pasen los vehículos, ¿cierto? Los autos. Este le llamamos tiempo 0, y aquí marcamos tiempo 1. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a marcar con un cronómetro cuánto tarda en recorrer esta distancia el vehículo, ¿cierto? Y queremos calcular una velocidad promedio, entonces vamos a decir ya, ¿cuál es la distancia que recorrió el vehículo? Bueno, fue esa, de 2 menos de 1. O sea, restamos la cantidad de metros menos de 1. Y la dividimos por el tiempo que tardó, ¿cierto? Vamos a ponerle la misma numeración para no confundir ahí con los subíndices. Entonces, 1, 2. Entonces aquí ponemos 2 y aquí 1. ¿Ya? Lo que vamos a obtener aquí es una velocidad promedio, ¿ya?, del vehículo que pasó por la carretera, ¿cierto? Velocidad promedio. ¿Ya? Pero, y bien, pero durante ese trayecto, que podría ser largo dependiendo de las marcas que nosotros hagamos, podría haber un instante, por ejemplo, si la velocidad promedio fue de 120 kilómetros por hora. Supongamos que, como estamos en la carretera, va a una velocidad promedio de 120 kilómetros por hora. Eso no quita que el vehículo en algún momento por aquí puede haber estado a incluso 150 kilómetros por hora, ¿cierto? Y por acá, no sé, si es una distancia más o menos larga, podría estar a 90 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, en promedio vamos a obtener, claro, una velocidad de 120 kilómetros por hora. Pero nosotros queremos identificar fenómenos instantáneos, es decir, en algún momento anduvo a 150 kilómetros por hora, o en algún momento anduvo a 90 kilómetros por hora. ¿Ya? Hay un teorema muy interesante que vamos a ver al final de esta sección, digamos, al final de la unidad, que se llama el teorema de Lagrange, ¿ya?, por el autor que lo inventó. Se escribe así, como la granja en francés, Lagrange. Que nos va a permitir saber si en promedio nosotros tenemos que un vehículo anduvo 120 kilómetros por hora, saber si en algún momento cruzó ese límite, digamos, de velocidad durante el trayecto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo determinamos nosotros una velocidad instantánea? Fíjense que ahora pasamos del promedio a lo que sucede en un instante dado. Es decir, hay un tiempo dado aquí, le vamos a llamar T0, en el que el vehículo anduvo a cierta velocidad específica. ¿Ya? Eso se llama una velocidad instantánea, ya no es un promedio, porque depende de un segundo o de una unidad de tiempo en particular. No depende de la diferencia de unidades de tiempo o de distancia, ¿ya?, sino que depende de un instante. Entonces, justamente lo que se analiza aquí son velocidades promedio que
pueden ser una aproximación de la velocidad que lleva una piedra en caída libre, pero no es necesariamente la velocidad exacta que lleva la piedra. ¿Ya? Entonces, la idea es pasar de ese promedio a algo instantáneo que sea un poquito más exacto. Entonces, lo que hace el autor en el segundo ejemplo es tratar de medir una velocidad exacta, ¿ya? En un tiempo t1 o en un tiempo t2 de 2 segundos. ¿Cómo se hace eso? Fíjense que aquí tenemos muchos promedios. Ahí tenemos esos promedios que yo les expliqué cómo se calculaban, ¿cierto? Calculando la diferencia entre las distancias divididos por el tiempo. Pero el pensamiento variacional, o lo que yo voy a intentar que ustedes aprendan, ¿ya? Que digamos lo que tienen que obtener primero como primer aprendizaje, es involucrar el concepto de límite en estos promedios, ¿ya? Pensando que esta distancia, por ejemplo, voy a ser súper específico ahora, después lo generalizamos. Imagínense que esta distancia de 2 se va acortando. Es decir, en lugar de estar ahí, yo voy a poner la distancia ahí. Y después ahí. ¿Ya? Ahí va a ir de 2. Y después acá. Cada vez más cercana a la primera distancia, ¿se fijan? Se va acercando. O sea, esta distancia se va acortando, en el fondo. Y cada vez que yo acerco esas distancias, que hago una medición cada vez más corta, voy calculando el promedio entre ellas. ¿Ya? Si lo ubicamos en el pensamiento variacional, o sea, relacionado con los límites que estuvimos viendo en el primer curso, en algún momento esas distancias de 1 de 2 deberían ser iguales, ¿cierto? Yo lo voy a escribir así, el límite cuando de 2 se aproxima a de 1. Ya nosotros conocemos esa notación, así que sabemos a qué se refiere. De la velocidad promedio. ¿Qué vamos a obtener intuitivamente de ese límite? ¿Qué creen ustedes que se obtiene intuitivamente del límite? Si nosotros calculamos la velocidad promedio, en muchos casos, ¿cierto? Cada vez que de 2 se aproxima más a de 1. Es decir, este punto de 2 se va aproximando a de 1. ¿Qué creen que vamos a obtener aquí como fenómeno físico? Fíjense que en cada caso, por ejemplo, nosotros tenemos dos distancias, calculamos la velocidad promedio con esta fórmula, ¿cierto? Dividiendo las distancias por los tiempos dados. Ese es un caso. Después cambiamos la segunda distancia, es decir, acortamos la distancia total, ¿ya? Y volvemos a calcular un promedio. Después volvemos a cortar la distancia total y calculamos otro promedio. Y así, ¿ya? Son infinitos casos finalmente, porque vamos a estar acercando la segunda distancia a la primera, por lo tanto la distancia total se va a ir acortando, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a representar el límite en este caso? ¿Qué vamos a obtener al final de estos promedios? Pensando en el caso del auto, ¿ya? Del vehículo que va viajando por la carretera. Ya, antes de responderles, o antes de que ustedes respondan, voy a explicarles de una manera un poquito más geométrica este tema. A ver si... No sé si me deja hacer otra pizarra, no sé qué pasa aquí. Ahí está. Ya. Entonces, voy a hacer la pizarrita y les voy a explicar de la siguiente manera, un poquito más geométrico el tema. Supongamos que tenemos una serie de mediciones. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, metros, lo que sea. ¿Ya? Vamos a ponerle, no, ya, segundos. Desde un segundo cero, de mi parte, ¿cierto? Vamos a hacer una serie de mediciones, aquí en segundos y aquí en metros.
Entonces, supongamos que nosotros recogemos los datos de un vehículo que va por la carretera y vamos viendo cuántos metros o kilómetros, quizás sería mejor, va recorriendo ese vehículo en ciertos instantes de tiempo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, qué sé yo, 10, 20, 30, etcétera, ¿cierto? Y acá ponemos los metros, ¿cierto? 100 metros, 200, 300, etcétera. Entonces vamos recogiendo ciertos datos, ¿ya? Más o menos discretos, ¿cierto? Y dibujamos una curva que sea característica de los datos que hemos recogido, ¿ya? Mediante interpolación polinomial o mediante alguna otra técnica que nos permita asociar esos datos a una curva continua, ¿ya? A una función continua f. Se le vamos a llamar f de t a esta función. Una función que finalmente nos entrega la distancia de acuerdo al tiempo, ¿cierto? Que es el experimento del vehículo. Y supongamos que queremos sacar un promedio. Entonces nosotros vamos a dividir, por ejemplo, entre estas dos. Queremos saber un promedio, la velocidad promedio, en ese intervalo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tomar este tiempo, que son, supongamos, ya yo estoy haciendo solamente suposiciones del experimento, 23 segundos. Voy a tomar este tiempo, que serían unos 37 segundos, ¿ya? Simplemente por hacer una aproximación. Aquí son 200 metros y 300 metros, ¿ya? Entonces yo quiero la velocidad promedio en ese intervalo. Entonces lo que voy a hacer es restar 300 menos 200, que es la cantidad de metros que recorrió en ese tiempo. ¿En cuál tiempo? En el intervalo entre 23 segundos y 37 segundos. Ahí ustedes pueden hacer la cuenta de cuántos segundos pasaron, ¿cierto? Entonces sería 100 dividido por 14 segundos, y eso me va a entregar una aproximación de la velocidad promedio que tuvo el vehículo en ese tiempo, ¿ya? En ese intervalo de tiempo. Ahora, estuvimos conversando de la ecuación de la recta, ¿se acuerdan? I igual mx más n, donde decíamos que m es una característica invariante, que es la pendiente, ¿cierto? Y que se saca con dos puntos. Por ejemplo, aquí le pongamos un nombrecito, x0 y 0, y acá x1 y 1. Son dos puntos de la recta. ¿Cómo calculábamos la pendiente? Restábamos i1 menos i sub 0, que era la distancia vertical, y la dividíamos por x1 menos x0, que es la distancia horizontal, ¿cierto? Y esa era una característica invariante de la recta que se llamaba la pendiente, es decir, que es la misma pendiente durante todo el trayecto de la recta. Y fíjense, comparen esta fórmula de la pendiente con lo que estábamos calculando acá. Esencialmente, calcular un promedio de un fenómeno continuo, como es el movimiento de un automóvil, es como calcular la pendiente de una recta. ¿Fijan? Coloquen ahí como I1, ahí pónganle I0, ¿cierto? Sería X1 y X0. Es como lo mismo. Porque de hecho, eso están haciendo. Están calculando la pendiente de una recta. ¿Cuál recta? Una recta que une los dos datos. Voy a dibujarla ahí en verde. Le vamos a llamar N. ¿Sí? Entonces, la velocidad promedio en realidad es la pendiente de una recta L, que une dos datos de los que estamos considerando. Entonces, esa es la B sub P, es pendiente de recta L. Y la velocidad promedio no es otra cosa que la pendiente de una recta, que une los datos, ¿ya? Ahora bien, esa recta no es cualquier recta. No sé, nosotros, por ejemplo, tenemos una curva continua. Vale, por aquí, vamos a dibujar una curva así. La curva F, cualquiera. Y consideramos dos datos de esta curva, C y S, y dibujamos una recta entre ellos dos. Esa recta tiene un nombre. En matemáticas se llama una recta secante. Para quien no se acuerda del colegio o no lo ha visto alguna vez, eso le llama una recta secante. Entonces, fíjense en el siguiente fenómeno que es bien interesante y bien asociado a lo que habíamos hecho en el primer curso de los límites, ¿ya?
Supongamos que, voy a dibujar aquí algo nuevo. Supongamos que nosotros tenemos de manera abstracta un cierto dato, x0. Tenemos una curva aquí, una curva f, la vamos a llamar así. Y por supuesto aquí tenemos muchos más datos, ¿cierto? Hacia la derecha. Y nosotros calculamos, por ejemplo, un promedio de f entre dos datos. Tomamos este dato que está aquí, que sería ese punto que está ahí, y calculamos un promedio con otro dato de acá. Entonces calculamos la pendiente de esta recta secante, ¿cierto? Ese sería como el promedio entre los dos. Pero ahora yo hago lo mismo que estaba haciendo en el fenómeno del auto. Empiezo a cortar la distancia entre estos dos datos. Por ejemplo, este x1 lo acerco un poquito acá. Vamos a llamar x2. Y calculo de nuevo aquí el dato y calculo el promedio. O sea, la pendiente de esa recta secante. Vuelvo a hacer un acercamiento, x3, el dato queda ahí, y la imagen, ¿cierto? Y calculo la pendiente de la recta secante, que me va a dar el promedio. ¿Ya? Cada una de estas pendientes es un promedio de la función, es un valor promedio de la función. Pero fíjense que geométricamente, esos promedios se van aproximando en realidad a una recta tangente, una recta así, que toca ahí en ese punto localmente la curva, ¿ya? Que la intersecta en ese punto. Entonces, no sé si habrá una manera de visualizarlo un poquito más. Veamos si lo podemos visualizar un poquito más claro con alguna función en particular. Estoy tratando de explicar el concepto que nos va a llevar a la derivada a partir de las razones de cambio, en el fondo. Pensemos en una función sencilla, por ejemplo, y igual x cuadrado, ¿ya? Una función que estamos súper familiarizados, la parábola, la hemos trabajado nosotros, la trabajaron ustedes en álgebra también, una función bien conocida. Y vamos a pensar en algunas secantes. Vamos a hacer una recta secante, por ejemplo, una recta que sea del punto 0, 0, ¿ya? El origen, al punto, y aquí vamos a por tomar un punto arbitrario de la parábola, ¿ya? Cualquiera. Entonces le vamos a poner una letra A y A al cuadrado, ¿cierto? Que sería como la imagen en la parábola. Entonces, si aproximamos un poquito aquí el gráfico para verlo más de cerca, vemos que ahí trazamos una recta secante que va desde el punto de 0 a este punto que está acá, que es el punto, bueno, en este caso 1,1, pero en realidad es un punto genérico, porque si yo cambio el valor de ese punto, se fijan que ahí se va moviendo la recta, ¿ya? Aquí hay otro punto, ¿ya? Distinto, que es el 1,7 y 2,89, que será 1,7 al cuadrado, obviamente, porque está en la parábola. Y ahí voy calculando, con la pendiente de esa recta, yo calculo el promedio de la función cuadrática en ese intervalo, entre 0 y 1,7. Entonces yo voy moviendo ahí los valores del parámetro A y voy a obtener distintas secantes y por lo tanto distintos promedios, si quiero, ¿ya? Aquí podemos calcular el promedio. El promedio sería A al cuadrado menos 0, que sería A al cuadrado, ¿cierto? Dividido por el valor A menos 0, o sea, dividido por A, en el fondo, ¿cierto? Ese sería el promedio, ¿ya? Obviamente ese promedio va cambiando si yo cambio el parámetro porque estoy agrandando o achicando el intervalo, ¿ya? Y fíjense el fenómeno que pasa si yo empiezo a achicar mucho el intervalo. Ese promedio se va, como es una pendiente, ¿cierto? Se va achicando, se va aproximando a 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta tangente del gráfico en el punto 0 es exactamente 0. ¿Ya? Si yo pongo aquí, por ejemplo, justo A igual 0, ahí, bueno, ahí como que no quiere, pero no sé si puedo modificarlo aquí. Sí, creo que sí. Me quedaría, bueno, desaparece la recta, pero desaparece porque yo tengo aquí una recta horizontal, entonces se intersecta con el eje, ¿ya? Por eso no se ve.
finalmente. Pero esa es exactamente una recta horizontal en el punto cero. ¿Ya? Ahí tenemos la secante, y cada vez que nosotros aproximamos el valor de A, que el valor de A está por aquí, ¿cierto? Aquí abajo. Aproximamos ese valor de A. De hecho, lo voy a dibujar. Pongámosle aquí A, 0. Ya, ahí está el valor de A. Entonces, si yo voy aproximando ese valor de A al punto 0, la recta secante va adquiriendo la pendiente de la recta tangente. Es decir, mis rectas secantes en el límite van a ser exactamente la recta tangente. Por lo tanto, ese promedio, esos promedios que yo voy aproximando, finalmente van a ser la pendiente de una recta tangente en el punto, que es la pregunta que yo les había hecho antes. En el fondo, ¿qué es lo que voy a obtener en el límite cuando yo acerco las distancias? Voy a obtener aquí otro valor, que es la pendiente de una recta tangente, pero si lo miramos desde el punto de vista del experimento, ¿ya? Vamos a obtener una velocidad, ¿cierto? Porque estamos estudiando el límite de velocidades promedio, pero una velocidad promedio en un instante dado, o sea, justo en ese instante. ¿Ya? A esa velocidad ya no se le llama promedio, se le llama velocidad instantánea, porque en un instante no depende de dos parámetros, no depende de dos distancias, sino que depende de una sola, ¿ya? En un solo instante. Esa velocidad instantánea se puede ver como el límite de velocidades promedio, o bien si quieren desde el punto de vista geométrico, ustedes lo pueden ver como el límite de pendientes de rectas secantes, ¿ya? Que son promedios de una función. No necesariamente que represente una velocidad, puede representar cualquier cosa, ¿ya? Promedio de prácticamente lo que sea, ¿cierto? Entonces, según el autor, para calcular una velocidad instantánea, lo que tenemos que calcular es el límite de ciertos promedios. Pero fíjense la maña que hace aquí para poder aproximar las distancias. Él dice ya, vamos a tomar dos distancias, pero esas dos distancias es un intervalo de tiempo. Entonces, en vez de llamarle, por ejemplo, t sub 0 y t sub 1, que son como dos tiempos distintos, él dice, no, va a ser t sub 0 y t sub 0 más una cierta cantidad de segundos que han pasado, o de minutos en lo que esté midiendo el tiempo, en este caso en segundos. O sea que ese h en realidad es una cantidad de segundos que han pasado, ¿ya? Desde t sub 0. Entonces ahí tiene un intervalo, ¿cierto? De tiempo. Y él hace exactamente lo mismo que está aquí arriba del promedio, pero con esta medición. Entonces dice, ya, ¿cuál es la distancia recorrida en t sub 0 más h en ese tiempo? Bueno, va a ser 16 por t sub 0 más h al cuadrado. ¿Cuál es la distancia recorrida en t sub 0? 16 menos t sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Según la ley de Galileo. Y el tiempo que ha transcurrido entre t sub 0 y t sub 0 más h es la diferencia entre esos dos, que sería h, ¿cierto? Por ejemplo, si aquí yo pongo 2 segundos y aquí 3 segundos, la diferencia es 1 segundo, ¿ya? O sea, 3 menos 2, ¿cierto? O sea, yo lo escribo esto como 2 y el otro como 2 más 1, ¿cierto? Y ahí me queda justamente la diferencia, que es 1 segundo. Es decir, que aquí yo estoy calculando un promedio. Pero después se hace la pregunta, ¿qué pasa cuando ese h, que es la diferencia de segundos del intervalo, se empieza a achicar? Entonces ahí es donde uno ingresa este pensamiento variacional y empezamos a pensar igual que en el curso de introducción al cálculo, al final, ¿qué pasa cuando h tiende a cero o converge a cero? ¿Cuál será el límite de esta expresión, de estos promedios, cuando h se aproxima a cero? Y yo le enseñé a calcular estos límites justamente con el objetivo de analizar este concepto. ¿Se acuerdan que cuando eran radicales había que multiplicar por el conjugado? Y hay algunas técnicas para calcular estos límites, dependiendo de la expresión, obviamente. Pero si logramos calcular ese límite, vamos a obtener un fenómeno instantáneo. Es decir, en un tiempo t sub 0 dado, fijo, ¿ya? Que va a ser el límite de estos promedios. Lo que hace el autor aquí es hacer una tabla de valores con las distintas opciones cuando h se va aproximando a 0. ¿Ya? Si se fijan ahí, h igual 1, después 0,1, 0,01, etc. Va acercándolo cada vez más a 0. Y va obteniendo los valores de esta expresión, ¿ya? Del promedio. Entonces, se fijan bueno, él toma el primero, el segundo 1, ¿cierto? T sub 0 igual 1. Y hace los experimentos y obtiene que el valor promedio se va aproximando a 32.
¿Ya? Es más o menos claro que se va aproximando a 32. O sea que ese límite debería ser 32. Bueno, nosotros hicimos el estudio de estos límites, así que nos podemos saltar la tabla de valores, ¿ya? E ir directo al cálculo del límite. Sabemos que si nosotros calculamos esta expresión promedio, la podemos simplificar, ¿cierto? Si t sub 0 vale 1, el valor de t sub 0 vale 1, h es nuestra variable o el límite del punto de acumulación. Bueno, 1 más h al cuadrado, todos sabemos que es 1 más 2h más h al cuadrado. Eso es el famoso binomio cuadrado, ¿ya? La fórmula del binomio cuadrado. Entonces, si nosotros calculamos esta expresión, ahí t sub 0 vale 1, así que se reemplaza, vamos a obtener una expresión más sencilla, que es 32h más 16h cuadrado dividido en h, ¿ya? O si simplificamos esto, vamos a obtener 32 más 16h, ¿cierto? Se divide todo por h, ahí. Obviamente, como este está al cuadrado, me queda un h ahí todavía presente. Y ustedes ya saben cuál es el límite de esta expresión cuando h tiende a 0. Si h se aproxima a 0, toda esa parte se aproxima a 0. O sea, el límite sería 32, ¿cierto? El límite de un polinomio que es fácil de calcular porque simplemente se evalúa, ¿cierto? Eso estuvimos trabajando el semestre pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor 32 es un valor instantáneo, ya no es un promedio, porque es el límite de valores promedio, ¿ya? Y eso le llamamos un valor instantáneo. En este caso sería la velocidad instantánea, que es el cambio de distancia en el tiempo, ¿ya? ¿En qué segundo? En el segundo 1. Es decir, cómo se interpreta esto? Mientras la piedra va cayendo, en el primer segundo, o sea, cuando el reloj indica un segundo, la piedra lleva cierta velocidad. Esa velocidad son 32 metros por segundo. Esa es la variación. Puede que en otro segundo lleve otra velocidad, ¿ya? De hecho, aquí el autor hace el cálculo en el tiempo 2 y obtiene que la velocidad instantánea es 64 metros por segundo. O sea que aumentó su velocidad, ¿ya? Lo cual es bastante lógico porque la piedra va cayendo, va aumentando su velocidad a medida que va cayendo. Entonces nosotros, en base a este análisis, hacemos una división entre dos conceptos, lo que es una razón de cambio promedio y lo que es una razón de cambio instantáneo, ¿ya? Una razón de cambio promedio está relacionado con las pendientes de las rectas secantes, como les expliqué en el gráfico, ¿sí? Una razón de cambio es una variación. Si es promedio, se refiere a las pendientes de las rectas secantes. Si es instantánea, o sea, si cambiamos esa palabra por instantáneo, se refiere a la pendiente de una recta tangente, como vimos en el gráfico, ¿ya? Y para obtener esa razón de cambio instantánea tenemos que verla como un límite de las pendientes de las rectas tangentes, de las rectas secantes, perdón. O sea, el promedio siempre se calcula igual. Fíjense que aquí hace esta maña de interpretar dos datos de un intervalo, como el primero más un cierto incremento, ¿ya? Fíjense que ahí x1 es el dato inicial y x2 es x1 más h, ¿cierto? El mismo x1 más un extra, que le llaman h, ¿ya? Entonces esta expresión promedio se puede escribir así, que es una forma más sencilla de escribirla. Pero son exactamente la misma, ¿oigan? Son la misma expresión, solo que hicimos ahí un pequeño cambio de variable, nada más. Eso es importante que lo entiendan, ¿ya? Si alguien queda con duda ahí con respecto a ese cambio de variable, podemos tratar de hacer un par de cálculos ahí para que quede más claro. Entonces, esa es la manera de calcular una razón de cambio promedio, pero cuando yo quiero calcular una razón de cambio instantánea, que es el objetivo de la primera parte del curso, lo que tenemos que hacer es analizar el límite cuando ese incremento h o esa variación h tiende a cero, se aproxima a cero, ¿ya? Porque ahí significa que estos dos valores, x1 más h y x1, se van a ir aproximando entre ellos. O sea, cada vez van a ser más cercanos hasta ser el mismo valor. Entonces tenemos que estudiar el valor de los promedios a medida que se aproxima el tiempo o el incremento h. Entonces veamos si hace un poquito más abajo la... Bueno, aquí hace toda la teoría del límite, pero nosotros no necesitamos eso. Nosotros necesitamos ver finalmente qué pasa con las tangentes. Entonces vamos a la sección 2.7
que es la otra que le había pedido que le echaran una mirada, como superficial. A ver el final del cuento, en el fondo. Lo que le estoy contando es como el principio del cuento y ahora nos vamos al final, porque toda la trama ya la vimos en el curso anterior. ¿Ya? Entonces vamos al final del cuento, ¿qué pasó aquí con los protagonistas? Realmente teníamos el promedio, ¿cierto? Y deducimos del dibujo que el fenómeno instantáneo correspondía a la pendiente de una recta tangente, que era el límite de la recta secante. ¿Ya? Entonces, vamos primero, después les explico más, digamos, detalladamente el asunto de las rectas tangentes, pero ahora solo veámoslo desde el punto de vista analítico. Fíjense que aquí tenemos promedios, ¿cierto? Que son pendientes de ciertas rectas secantes. Aquí la función, claramente es la función cuadrática, ¿cierto? Al cuadrado. Y estamos calculando un promedio, pero queremos saber el fenómeno instantáneo. Entonces queremos saber qué pasa con esta expresión cuando h se aproxima a cero. Entonces, arreglamos un poquito esta expresión, sabemos que es una diferencia de cuadrados, por lo tanto la podemos expresar de una manera más sencilla, como h más 4. ¿Ya? Creo que no hay ningún problema con ese arreglo, digamos. Así que no sé si habrán dudas ahí. Pero expresamos de manera bastante más sencilla el promedio inicial, ¿cierto? Y cuando h se aproxima a cero, todos sabemos aquí que esta expresión se aproxima a 4, ¿cierto? Si h se aproxima a cero. Por lo tanto, el fenómeno instantáneo, o la pendiente de la recta tangente, va a ser 4. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. Aquí hice un dibujo, fíjense. Esta recta que estoy marcando con el mouse es una recta secante, ¿ya? Porque está determinada por dos puntos de la curva, como estuvimos haciendo en el GeoGebra. Esa recta que está acá es la recta tangente en un punto, en el 2,4. Y la pendiente de esa recta se ve como el límite de las pendientes de la recta secante. Entonces ustedes ahí tienen que mirar el trasfondo, no solo la parte geométrica. ¿Ya? La parte geométrica déjensela a los matemáticos. Pero ustedes miren el trasfondo. ¿Qué significa esto? Significa que la pendiente de la secante, que es un promedio de un cierto fenómeno, se está aproximando a la pendiente de la tangente, que es un promedio, que es un fenómeno instantáneo. ¿Ya? Por ejemplo, pensando en la velocidad. O sea que las velocidades promedio, que vienen dadas por esta pendiente de la secante, se están aproximando a una velocidad instantánea, que es la pendiente de la tangente, en el punto. ¿Ya? ¿En qué segundo o en qué instante? En el instante 2, en este caso. Y eso depende del cálculo de un límite, que es lo que estuvimos haciendo nosotros al final del curso, ¿cierto? Calculando muchos límites. ¿Ya? En particular, límites de esta forma calculados. Entonces, todo el tema de calcular fenómenos instantáneos se reduce a estudiar el límite de fenómenos promedio, ¿ya? O de evoluciones promedio. Ese es como digamos, el concepto grueso de la temática. Entonces siempre lo podemos relacionar un fenómeno instantáneo con la pendiente de una recta tangente en un punto, en un instante dado. ¿Ya? Eso es lo que siempre podemos hacer. Y al final, este concepto del límite me permite dos cosas. La primera es obtener fenómenos instantáneos en un problema dado, y la segunda es geométricamente poder calcular la ecuación de una recta tangente. Porque si ustedes saben que si yo tengo un punto y una pendiente de una recta, yo puedo escribir toda la ecuación de la recta, ¿cierto? No sé si han tenido alguna vez un curso de geometría, pero con esos dos datos yo puedo escribir la ecuación de la recta. Yo tengo una ecuación de la recta así. Pongámosle aquí con nombre. Seguramente ahí en su colegio alguna vez lo vieron. Y igual m por x más n, ¿cierto? Donde m es lo que llamamos la pendiente. Y n le llamamos intersección con el eje. Ordenada en el origen, tiene un montón de nombres. Ya, pero la intersección con el eje vertical. Si ustedes obtienen un punto de la recta y la pendiente, pueden encontrar todas las características de esta recta.
¿Por qué? Por ejemplo, si yo conociera el valor de la recta en un punto, ¿ya? Supongamos que el punto es 1,2. ¿Qué significa eso? Significa que, que y vale 2 si x vale 1. Eso es lo que me está diciendo que tenga un puntito ahí. Entonces reemplacemos los datos en nuestra ecuación. Si y vale 2, me quedaría 2 igual a m por x, que sería 1, más n. Es decir, me queda que m más n es igual a 2. Esta es una ecuación que tiene dos incógnitas, m y n, ¿cierto? Son dos valores que yo desconozco. Entonces yo no la puedo resolver porque tiene infinitas soluciones. Yo puedo hacer infinitas combinaciones de m y n para obtener el valor 2. Por ejemplo, si las dos valen 1, m y n valen 1, entonces la suma me da 2, ¿cierto? Si m vale 1 medio y n vale 3 medios, la suma de los dos también me da 2, ¿cierto? Y así, puedo inventar infinitas combinaciones que me permitan obtener ese valor 2. Pero yo no quiero infinitas combinaciones, yo quiero una en particular, porque necesito caracterizar una sola recta. Entonces, la manera de obtener esa recta en particular es conociendo uno de estos valores, en este caso la pendiente. Supongamos que la pendiente es igual a 3. ¿Ya? Entonces ahora yo voy a poder conocer exactamente cuánto vale n. Sería 2 menos 3, ¿cierto? O sea, menos 1. Por lo tanto, mi recta sería y igual 3 por x más n, que en este caso sería menos 1. Es decir, si yo conozco un punto y una pendiente, puedo obtener la ecuación de la recta sin problema, ¿ya? Esta es la ecuación que caracteriza completamente esta recta. Entonces, nosotros acabamos de ver que podemos obtener pendientes de rectas tangentes a partir del límite de rectas secantes, ¿cierto? Podemos hacer ese cálculo. Entonces, si tenemos un punto que es un instante y tenemos una pendiente que es el límite de ciertas pendientes de rectas secantes, o derechamente es la pendiente de la tangente, podemos obtener completamente la ecuación de una recta tangente a una curva, ¿ya? Los griegos se demoraban un montón en hacer ese cálculo, porque ellos, por ejemplo, cuando querían calcular la tangente a una circunferencia, como aparece en este dibujo, tenían que recurrir a teorema de Tales, ciertas proporciones geométricas para poder calcular esa tangente. Se puede hacer con regla y compás, ¿ya? Si alguien está interesado ahí, se puede hacer el dibujito. Y se podía calcular esa tangente de una circunferencia, pero ¿qué pasa con una curva cualquiera? Por ejemplo, esta curva que está aquí en el dibujito, en el ejemplo. ¿Cómo calcular la recta tangente ahí en un punto? Entonces, nosotros explorando este tema de las velocidades instantáneas y las velocidades promedio, sin querer, ¿ya? O de manera heurística, obtuvimos una fórmula para calcular, o un método para calcular rectas tangentes, además, a través de los límites, ¿ya? Y eso es súper valioso, porque finalmente nosotros teníamos otro objetivo en mente, que era poder calcular fenómenos instantáneos, como la velocidad, y obtuvimos un método geométrico de calcular rectas tangentes, ¿ya? Que es muy útil para otros casos. Entonces se llama una demostración heurística, o sea que prácticamente el lenguaje chileno fue de chiripa, ¿ya? Salió sin querer, en el fondo. Aquí hay un dibujo más o menos clarito de que las pendientes de las rectas secantes se van aproximando a una tangente, ¿se fijan? ¿Ya? En cada caso, y por lo tanto podemos calcularla así. Preguntan ahí por la velocidad inicial. Depende, depende. Voy a explicarle al tiro eso para que no produzca confusión. Si yo tengo, por ejemplo, los datos de un objeto que está viajando, ¿ya? Y yo parte mi experimento y digo, ya, en este segundo voy a empezar a tomar mediciones, digo, en el segundo 0, y voy a terminar mi experimento en el segundo, qué sé yo, 100. O sea, mi experimento va a durar 100 segundos. Y estoy estudiando el fenómeno. Y supongamos que ese fenómeno es el movimiento de alguna partícula, ¿ya? Puede ser una hormiga, puede ser lo que ustedes quieran. Entonces, en el tiempo 0, yo veo
cuál es la posición inicial de la partícula, ¿ya? Del bichito. ¿Ya? Supongamos que ahí es la posición inicial. Y este animalito, este bichito empezó a avanzar, luego retrocedió, avanzó más, retrocedió y se mantuvo después de hizo cierto camino ahí y recorrió cierta distancia en los 100 segundos. ¿Cuál es mi velocidad inicial? La velocidad inicial es la velocidad que llevaba al partir, ¿cierto? Eso es lo que llamamos velocidad inicial. Que no es lo mismo, bueno, coinciden, ¿ya? Pero no es lo mismo que la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la velocidad de este bichito en cualquier instante. Por ejemplo aquí, t. En ese instante hay una velocidad instantánea, es la velocidad que lleva esta partícula en un cierto instante. La velocidad inicial es la velocidad instantánea. ¿En qué instante? ¿En qué instante será? En el cero, ¿no? Es cero, ¿cierto? O sea, en el instante inicial. Así que la respuesta a la pregunta es, si la velocidad es la inicial, no necesariamente la velocidad inicial es una velocidad instantánea, pero no todas las velocidades instantáneas son la velocidad inicial. Porque, por ejemplo, la velocidad final también es una velocidad instantánea, solo que en el instante final. ¿Fijan? Entonces, en cada instante del experimento va a haber una velocidad instantánea que queremos calcular. Y cada una de ellas se caracteriza porque se puede escribir como el límite de pendientes de rectas secantes que se van aproximando hasta esa tangente. Que es más o menos el dibujo que tiene ahí el Thomas, que es bastante claro cuanto a lo que se quiere hacer. Se fijan que ahí hace como una flechita gris. Significa que las secantes se van aproximando las pendientes a la recta tangente. ¿Ya? Que es más o menos el fenómeno de lo que quiere describir con la velocidad instantánea. Sería como el... Entonces, siempre caracterizamos la razón de cambio instantánea, ¿por qué razón de cambio? Porque no necesariamente el fenómeno es de movimiento, entonces no necesariamente le vamos a llamar velocidad, ¿cierto? Por ejemplo, cuando cambia la temperatura ya no le llamamos velocidad, tiene otro nombre esas cosas. ¿Ya? No recuerdo bien ahora cómo le llaman los climatólogos a la variación de temperatura. Pero no siempre vamos a estar hablando de velocidad. A veces estamos hablando de cómo se derrite, por ejemplo, un cubo de hielo. ¿Ya? O sea, ahí va variando el volumen, ¿se fijan? Entonces, para darle un nombre genérico a este cambio, a esta variación, le llamamos razón de cambio. Y esa razón de cambio corresponde a la pendiente de una recta tangente geométricamente. ¿Ya? Es como la generalidad del concepto. Entonces, esa razón de cambio, que es la pendiente de la recta tangente, siempre se calcula como un límite de pendientes de rectas secantes o promedios. Son promedios esas pendientes de rectas secantes. ¿Ya? Ahora, ustedes lo pueden calcular así, o también pueden usar la otra fórmula, que es, por ejemplo, yo puedo calcular el promedio así, x0 más h, menos f de x0 dividido en h, o también lo pueden escribir como dividido por x1 menos x0, donde x1 es x0 más h. Es un instante un poquito más adelante o un poquito más atrás, porque h podría ser negativo. Y en ese caso estamos hablando del pasado de x0, ¿ya? No del futuro. O sea, h simplemente es distinto de 0. Ahora, si h se aproxima a 0, eso es equivalente a decir que x1 se aproxima a x0. Es decir, si yo calculo la razón de cambio como el límite cuando h tiende a 0 de este promedio, que hay que recordar que es la pendiente de la recta tangente, es lo mismo que calcular el límite cuando x1 se aproxima a x0 del otro promedio. Son prácticamente la misma expresión. Dos formas de calcular una razón de cambio. ¿Ya? Son las dos formas de calcular una razón de cambio. Y las dos son perfectamente válidas. ¿Sí? Entonces, aquí el autor coloca una de ellas, pero en realidad pueden ser las dos.
No sé cómo andamos en el tiempo, como para hacer un ejemplo, déjenme ver. Ya si alcanzamos a hacer un par de ejemplos para que ustedes vean cómo se puede calcular la razón de cambio de algunas variaciones, de algunas funciones. Entonces, bueno, ustedes pueden leer los ejemplos del libro, yo voy a hacer uno distinto para que tengan una variedad un poquito más amplia y pueden leer todos estos ejemplos que aparecen. Pero yo voy a hacer algo aquí, un ejemplo un poquito distinto. Vamos a suponer que el fenómeno f de x está expresado por como una oscilación. ¿Ya? Suponiendo que x es el tiempo, seno de x es un fenómeno de oscilación. ¿Ya? Claro, porque la función seno, todos sabemos que es una función que va cambiando, ¿cierto? Tiene cierta amplitud y va oscilando con respecto a un eje. ¿Ya? Ahí me quedó súper mal el eje, pero bueno, va por el medio. Entonces este es un fenómeno oscilatorio que puede ser, por ejemplo, una partícula que está avanzando y retrocediendo todo el tiempo. ¿Ya? Puede ser una onda de agua, como estos famosos solitons que le llaman, que son unas ondas de agua que provocan, cuando alguien tira una piedra al agua, por ejemplo, se provoca una cierta onda, que le llamamos un soliton, que viene caracterizado por una onda oscilatoria. Entonces, si suponemos eso, ¿cuál será la variación instantánea de este fenómeno? Es decir, si nosotros quisiéramos fijarnos en un instante de la onda, quisiéramos estudiar su variación instantánea, tendríamos que calcular la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? O la razón de cambio en ese punto. Entonces tratemos de estudiar esa razón de cambio. Entonces, vamos a poner aquí, para que quede bien claro, como pregunta. ¿Cuál es la razón de cambio de f de x en un instante, pongámosle un instante dado, ¿ya? No nos restringamos a un valor fijo todavía, después le damos ahí valores, todo lo que queramos. Pero esa es la pregunta ahora inicial. ¿Cuál será la razón de cambio en un instante? O sea, una razón de cambio instantánea. Entonces nosotros tenemos que estudiar los promedios primero. ¿Ya? ¿Cuáles serán los valores promedios? Seno de x más h menos seno de x dividido en h. Esto es lo que llamamos valor promedio del fenómeno o de la función. ¿Cierto? Esto que está aquí es la pendiente de una secante. Eso es lo que hemos estado mirando. Pendiente de secante. Es decir, nosotros consideramos dos valores, x y x más h, y calculamos la pendiente de la recta secante entre esos dos valores. ¿Ya? Tratamos de simplificar un poquito esta expresión, ya de escribirla un poquito de una manera un poquito más amable para poder calcular el límite. Y bueno, aquí yo voy a recurrir a su conocimiento de funciones trigonométricas. Y yo puedo expresar esto como seno de x, ¿cierto? Por coseno de h, más eh, coseno de x por seno de h. Alguien, si no está de acuerdo o piensa que hay algún error, me tiene que avisar, ¿ya? ¿Cierto? Yo puedo expresar eso por la ley, la famosa ley de suma de ángulos. Entonces, utilizando estos dos, digamos, datos, ¿ya? Voy a reemplazar todo este valor que está aquí, todo este valor que está aquí lo voy a reemplazar aquí arriba, ¿ya? Entonces voy a primero escribir esto que está aquí, lo vamos a escribir en una pizarra nueva, por acá, y voy a decir que esto es igual. Voy a volver un poquito a la pizarra anterior y voy a escribir todo esto aquí. Es igual a eso. Ahí quedé con poco espacio, así que voy a tener que mover un poquito esto hacia acá.
Y esto lo vamos a dejar abajo para que quede suficiente espacio, ¿ya? Y es igual a eso. Menos seno de x. Y todo eso dividido por h. ¿Cierto? Y voy a reescribir, dado mi conocimiento de los límites que todos aquí tenemos, voy a reescribir un poquito esta expresión para ver si me ayuda algo a expresarla de una manera más sencilla, en el límite. Esto que estoy haciendo tiene que ser familiar para ustedes. ¿Lo vieron en algún momento? ¿Cierto? Es bastante más útil analizar el límite de estas expresiones que la expresión que teníamos al comienzo. Entonces, el límite, cuando h se aproxima a 0, que es nuestra razón de cambio, del seno de x más h, menos seno de x dividido por h, que es la expresión inicial son los valores promedio, corresponde a seno de x por el límite, cuando h se aproxima a 0, del coseno de h menos 1 dividido en h, más coseno de x por el límite cuando h se aproxima a 0 de seno de h dividido en h. ¿Cuánto valía este límite que está acá? Según nuestro curso de introducción al cálculo. ¿Se acuerdan? ¿O no? Ese es un límite especial, que lo calculamos con geometría, con trigonometría, me acuerdo. Vale, uno. Vale 1. Y este límite que está acá, también lo calculamos con una identidad trigonométrica. ¿Alguien se acuerda cuánto valía? Ahí recurrimos a una identidad trigonométrica para calcular ese límite que valía 0. ¿Ya? Tienen que repasar ahí si no se acuerdan de esas cosas. Es súper importante porque los vamos a usar mucho. Entonces, este límite finalmente es seno de x por 0 más coseno de x por 1. Y eso es coseno de x, ¿cierto? ¿Qué está diciendo? Que la variación de estos promedios, ¿ya? O sea, la razón de cambio instantánea de la función seno como fenómeno de movimiento, es el coseno. Por lo tanto, si yo quiero calcular, por ejemplo, la razón de cambio, vamos a ponerle aquí otro nombre. Vamos a ponerle razón de cambio instantánea, f de x, que era nuestra función seno, ¿cierto? En el instante x igual, pongámosle 1, ¿cuál sería? Si nosotros determinamos que la razón de cambio de la función seno de x era coseno de x, ¿cuál será la razón de cambio en el instante 1? Acuérdense que razón de cambio, en general, va a ser esta expresión. Esa es la razón de cambio en cualquier instante x. ¿Ya? En este caso es coseno de x. Pero la razón de cambio en un instante dado, en este caso en x igual 1, sería que es exactamente, según nuestro cálculo, coseno de 1. Ya, ahí usan una calculadora y pueden obtener cuál es el valor de coseno de 1. ¿Ya? Pero el tema es que ya tenemos la variación instantánea
del fenómeno oscilatorio en el 1. ¿Qué obtuvimos con eso? Pendiente de una recta tangente. Es decir, yo tenía una función seno, ¿no?, que es así. En el punto 1, por ahí, calculé la pendiente de la recta tangente. Nunca queda como intersectando ahí, siempre me queda como mal, pero intersectando en ese punto. Esa tangente tiene una pendiente que es coseno de 1. Esa es la pendiente. Sí, hay claramente una pendiente positiva, ¿cierto? Es coseno de 1. Por lo tanto, yo puedo calcular la ecuación de esa recta tangente, porque la ecuación de esa recta tangente es I igual m por x más n, donde la pendiente es coseno de 1, que es un número que yo puedo calcular en un computador. X es el instante donde yo estoy calculando, en este caso en el 1, y n va a ser la intersección con el origen, ¿ya? Pero yo sé que cuando x vale 1, y vale coseno de 1, ¿ya? Así que sería que le ponemos coseno de 1, ¿cierto? Y ahí podemos calcular la recta tangente sin problema, ¿ya? Pero bueno, eso lo vamos a dejar como ejercicio, ¿ya? Calcular la ecuación de la recta tangente. Lo que más me importa a mí aquí es que ustedes logren identificar qué significa una razón de cambio instantánea, cómo se puede calcular a partir de un cierto fenómeno en un instante dado, ¿ya? El fenómeno es la función y el instante es el valor de la variable, finalmente. Y para terminar, ¿ya?, resulta que a las razones de cambio en matemáticas les llamamos derivadas. Instantánea de f de x es lo que llamamos una derivada de f de x, ¿ya? Eso es la derivada de una función. Es una razón de cambio instantánea. Y tenemos ciertas notaciones. F' es la derivada de la función f y simplemente es el valor de la razón de cambio de f en el instante x. Es decir, este límite de los promedios, ¿ya? Hay otras notaciones. Por ejemplo, yo lo puedo escribir así. O sea, esa d quiere decir derivada con respecto a la variable x en el instante x, ¿ya? También se puede escribir como f sub x, significa que estoy derivando con respecto a x en el instante aquí, que yo le puedo poner cualquier nombre, ¿cierto?, al instante, ¿ya? Pero lo importante es que estoy derivando, es decir, estoy calculando una razón de cambio instantánea, ¿ya? Esa es finalmente la derivada. En nuestro ejemplo que acabamos de hacer, la derivada de la función seno, o su razón de cambio, es coseno. Entonces, ¿qué quiero que hagan ahora? En la hora que sigue de trabajo autónomo. Quiero que se pongan a calcular todas las funciones que conozcan más sencillas. Por ejemplo, f de x igual x cuadrado, f de x igual coseno de x, f de x igual raíz de x, que son como las más conocidas, ¿cierto? F de x igual logaritmo natural de x, f de x igual la exponencial, ¿cierto? También función conocida, la exponencial natural. Quiero que hagan el mismo trabajo de calcular razones de cambio o derivadas mediante esta definición que está aquí, para cada uno de esos ejemplos, ¿ya? Ustedes ya saben calcular el límite, entonces cada uno de esos es un límite que tienen que calcular. Y que obtengan una fórmula general para cada una de estas. Es decir, hagan una tablita, al ladito, aquí está la función. Voy a sacar esto de aquí. Y quiero que aquí al ladito hagan la derivada. Lo van a encontrar en cualquier lado, pero la idea es explotar un poquito su conocimiento que ya tienen del límite y relacionarlo con el conocimiento de las razones de cambio, ¿ya? Explotar un poquito esos previos que ya ustedes aprendieron y utilizarlos aquí.
Entonces aquí van a ir obteniendo fórmulas que les permiten calcular razones de cambio para cada una de estas funciones. Siempre teniendo en cuenta que esas fórmulas que obtienen en realidad representan la pendiente de una recta tangente en un instante, en un punto. ¿Ya? No pierdan de foco el concepto, súper importante, porque cuando ustedes van a aplicar estos conocimientos, estas técnicas, tienen que saber dónde aplicarlas, ¿ya? Y a qué tipo de función o a qué fenómeno. Entonces hay que tener súper claro, cuando están calculando, en realidad, qué están calculando, geométricamente y físicamente, ¿ya? Eso es lo que me gustaría que hicieran esta vez, solamente eso. Problema aplicado, vamos a ver ya próxima clase. Los lunes en general lo vamos a dejar como taller, ya para hacer ejercicio. Y ahí también podríamos ver algunos problemitas aplicados de razones de cambio, es decir, cómo calcular ciertas razones de cambio de algunos fenómenos y qué significan, ya, en situaciones concretas. Y vamos a empezar a estudiar los gráficos de las funciones a partir de este nuevo concepto que le llamamos la derivada, ¿ya? Que este concepto que está acá. Esto es lo que llamamos la derivada. ¿Está bien? Que no sé si Tomás lo revisa o no de inmediato, pero bueno, ahí vean ustedes si es que lo revisa o no. Ya, en el resto del capítulo. Eso. No sé si quieren plantear alguna duda hasta ahí. ¿Ya? Entonces, tarea para ahora, calcular esas razones de cambio que les dejé. ¿Ya? Les voy a dejar la pizarrita en el UCM virtual para que la